Tenemos un ejemplo del trato de Dios con nosotros. Por ejemplo, podemos ir a Hebreos capítulo 12, y podemos tomar como ejemplo la manera en que Dios muestra su amor para con sus hijos. Y a veces, hermanos, solamente hablamos del amor de Dios para nosotros cuando nos provee, cuando nos bendice y cosas que suenan bonitas, pero ¿sabe que también parte del amor de Dios es el castigo hacia sus hijos? Fíjese lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro máximo ejemplo para crear a nuestros hijos? Dios, ¿no? Y dice que Dios nos disciplina, porque si Dios no nos disciplinara, fuéramos bastardos. Es decir, en pocas palabras, si Dios no nos disciplina, entonces no somos sus hijos. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, quiere decir que no los amamos, que no los queremos, pues no son nuestros hijos. La disciplina es parte de la crianza y del amor. Y fíjese, y en el Antiguo Testamento hay muchas exhortaciones en el libro de sabiduría de Dios, en Proverbios, que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Proverbios 13:24, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, lo leo, ustedes me siguen ahí con su vista. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Fíjese, el que detiene el castigo, aborrece a su hijo. ¿Odia usted a su hijo? Nomás no lo discipline. Déjelo hacer lo que él quiera y usted me estará demostrando que usted aborrece con todas sus fuerzas a sus hijos. Pero el que lo ama, diligentemente, dice otra traducción, lo corrige. No 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarios. Hermanos, si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos y eso a veces implica un castigo. A veces físico, hermanos, aunque lamentablemente estamos en una sociedad que malentiende los derechos humanos y está restringiendo nuestra obediencia a la palabra de Dios, cómo debemos de criar a nuestros hijos. Ya aclaramos anteriormente que no debemos de ser crueles, pero también este texto nos está diciendo que no debemos de ser permisivos ni pasivos. Así que, si usted quiere destruir a su hijo, no necesita hacerle nada, déjelo hacer lo que él quiera. Pero si usted lo ama, aunque batalle, disciplínelo, corríjalo. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Fíjese bien lo que nos dice este versículo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y sabe que esto es real en cuanto a todo ser humano. Hermanos, nacemos con una naturaleza inclinada a lo malo, no nacemos siendo buenos. Y por lo tanto, la necedad del pecado está ligada a nuestro corazón. Y los niños, desde que son niños, nadie les enseñamos a ser malos. Bueno, aunque pueden lamentablemente aprender malos ejemplos, ya lo traemos por naturaleza. Y aparte los malos ejemplos que aprendemos, ¿no? Que podemos aprender. La necedad está ligada al corazón de todos los seres humanos. Y un niño no tiene la capacidad de librarse de su propia necedad. Y por eso Dios ha puesto a los padres para que lo eduquen con amor y lo eviten, lo cuiden de esa necedad que está ligada a su propio corazón. Y el instrumento más útil para hacer reaccionar a un jovencito, a un niño, ¿sabe cuál es? La vara de la corrección. Fíjese, ¿cuánto dinero se ahorraría la sociedad en los psicólogos, en los psicoterapeutas
y en tantas sesiones de consejería, si los padres supiéramos usar, obviamente con amor y como la Escritura nos manda, la vara de la corrección. Si les dedicáramos tiempo a nuestros hijos como debemos hacerlo. Ahora, lamentablemente, ya casi nada se le atribuye de responsabilidad a los niños. Si es grosero, no, es que es hiperactivo y tiene el TDAH. Si es esto, no, es que tiene el fulanita enfermedad. Y si es esto, y un montón de justificantes, y los padres tienen que acudir meses o años con el psicólogo. Se quedan sin dinero, sin paciencia, sin nada, y el niño sigue igual o peor. Desde el principio pudiendo curar esa no enfermedad, sino esa condición del corazón que se llama pecado, necedad, con una buena corrección. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. No tenga miedo de disciplinar a sus hijos. Obviamente, yo sé que duele. Por ejemplo, yo miro a mi niña, aunque ella es una bebé, y yo me pregunto a veces, yo creo que cuando yo le pegue a mi niña, me va a doler mucho. Yo creo que va a llorar ella y voy a llorar yo. Puede que sea así, ¿no? Pero si la amo, tengo que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. En algún momento determinado, si es necesario. Lo hacemos por amor, no por odio. Es parte de lo que la Escritura nos enseña. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Fíjese lo que nos dice la Escritura. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es decir, de la muerte. ¿Amas a tu hijo? Puedes librarlo de la muerte si le aplicas debidamente la corrección a tiempo. ¿Sí? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es decir, de la muerte. Proverbios 29, 15 al 17. Proverbios 29, 15 al 17 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjese, estos versículos son muy claros, hermanos. No tenemos que ser expertos en el griego, en el hebreo o teólogos para entender esto. Simplemente lo que la palabra de Dios nos dice con sencillez, ¿no? La sabiduría práctica de Dios para nuestra vida. ¿Cómo crear nuestros hijos? Hay que saber administrar disciplina, justicia cuando es necesario. ¿Por qué razón? Porque la necedad está ligada a nuestros corazones debido a nuestro pecado. Pero la corrección nos libra de esa necedad, nos ayuda a ver nuestra condición y lo que Dios demanda de nuestras vidas. Hermanos, la disciplina puede hacer tanto bien a los hijos, porque mire, déjenme decirle una cosa, me ha tocado verlo en mi propia vida, en la vida de otros, he escuchado testimonios acerca de esto. A veces, hermanos, por ejemplo, en cosas tan sencillas, le voy a poner un ejemplo. Cuando los padres sobreprotegen a sus hijos y les dan todo lo que ellos quieren y les dejan hacer lo que ellos quieren y todo, y por ejemplo, desde niños no les enseñamos a recoger su plato, a respetar a los demás, a saludar, a ser cortés con los adultos, lo que sea, a limpiar las cosas que desordena, y que el niño crece con un sentido de sentimiento de pensar que los demás están para servirle a él y no para servir a los demás. Cuando llegamos a grandes, tenemos lamentablemente tantas dificultades. Por eso a veces muchos jóvenes no duran en los trabajos, porque no soportan que alguien les ordene cómo hacer las cosas, no aguantamos hacer nada, queremos que los demás nos sirvan y no estamos nosotros para servir. Esto incluso influye en el matrimonio, donde a veces, fíjese, nos quejamos tanto del machismo y sabe que curiosamente y tristemente las personas que más contribuyen al machismo no son los padres, como podríamos pensar, sino las mamás, que le hacen todo a sus hijos y no les enseñan que la mujer no es una criada, que ellos no se van a hacer nada si lavan su plato, que ellos también pueden ayudar en los quehaceres del hogar, a lavar los platos, a hacer cosas,
que eso no nomás es trabajo de las mujeres, también todos vivimos en un hogar, todos podemos cooperar equitativamente y con amor y enseñar a nuestros hijos e hijas a servir, a trabajar, a que las cosas se obtienen con esfuerzo, a que los demás no están para nosotros, sino que nosotros podemos estar para servir a los demás y que tenemos que aprender a respetar las reglas. Y si desde chiquitos los enseñamos a esto, cuando sean grandes, hermanos, nos cuesta menos trabajo. ¿Y cómo agradece uno? Fíjese, cómo se siente uno, como decía el texto ahí de Hebreos que leímos, si nuestros padres que nos disciplinaban como a ellos les parecía, los veneramos, porque nos sirvió esa disciplina, hermanos. Cuando crecemos nos dimos cuenta, tal vez mi padre o mi madre fue duro en esta área, pero me sirvió, ¿sí o no? Ya al tiempo nos damos cuenta, aunque en el momento pensamos que son los padres más malos del mundo, pero después agradecemos. Hermanos, es una bendición y es una grande muestra de amor hacia nuestros hijos, créalos en disciplina. La disciplina es una de las cosas que es más difíciles de adquirir para nosotros, donde estamos viviendo en una sociedad que ya no hay un orden de nada. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y a veces con correcciones corporales si es necesario. Pero no solo eso, no es solamente dar con la vara. La disciplina implica más allá, el decirle por qué lo estamos disciplinando, el orar por ellos, el explicarle con la escritura. Incluso, a lo mejor algunos de nuestros hijos verán que nuestras lágrimas se derraman cuando los estamos disciplinando porque no queremos hacerle un daño, pero es necesario y ellos verán todo eso. A lo mejor tengamos que darle con la vara, con lágrimas, pero lo haremos por amor y ellos en un futuro entenderán que lo hicimos por amor. Pero el trabajo no termina ahí. Dice que también y amonestación del Señor. Esta palabra amonestación viene del griego neuthetesia, y significa instrucción, advertencia o amonestación. Y da la idea de consejo precautorio respecto a algo. Fíjese bien. En otras palabras, lo que nos dice este texto, que los padres debemos de ser los principales consejeros de nuestros hijos. Fíjese, da la idea de dar consejo, instrucción. No solamente es la corrección física, sino va más allá. Es dar instrucción oral de acuerdo a los principios de Dios. Por eso dice, en amonestación del Señor. No a lo que nosotros se nos hace adecuado, creemos o pensamos, sino lo que es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios. Para ello los padres obviamente tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes deben de ser los principales consejeros de nuestros hijos? Fíjese, ni siquiera los pastores, hermanos, ni los maestros de escuela dominical, ni los maestros de la escuela secular. Los principales consejeros de los hijos debemos ser los padres, y es por ello que debemos de darles ese amor y esa confianza para que la primera persona que recurran cuando ellos tienen una inquietud sea a sus padres y no a otra persona. Qué triste es que los hijos busquen por otro lado una respuesta porque sus padres no les van a dar una respuesta adecuada, no les van a responder con una actitud de amor o no están preparados. Hermanos, debemos como padres prepararnos para ser consejeros de nuestros hijos. Y fíjese, un ejemplo de ello, podemos ir al libro de la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, en Proverbios, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Fíjese lo que nos dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y en el capítulo 6, versículos 20 y 23, capítulo 6, versículos 20 al 23 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sabe qué pasa cuando los padres instruyen correctamente a sus hijos? Con amor, con dedicación y conforme a la palabra de Dios, y los hijos fallan. ¿Sabe qué pasa, hermanos?
pasa lo que nos dice el capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Fíjese lo que uno llega a decir cuando uno falla habiendo recibido la instrucción correcta. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Fíjese. Tarde que temprano reconoceremos si esa instrucción vino conforme a la palabra de Dios, vino de Dios. Tarde o temprano reconoceremos la verdad. Hermanos, no se cansen, no nos cansemos de decirles a nuestros hijos lo correcto, lo que Dios demanda de nuestras vidas, acerca del arrepentimiento, del evangelio, de lo que Dios pide de nosotros. No nos cansemos de decir la verdad en amor, aunque en el momento recibamos desprecios, burlas, enojos, hasta que, o si ya son grandes y ya no viven con nosotros, que nos dejen de hablar y no nos visiten por un tiempo. Pero no hay que dejar al lado nuestra responsabilidad, porque tarde que temprano reconocerán, para bien o para mal, que esos consejos les pudieron haber librado de las consecuencias que pueden estar enfrentando. Hermanos, necesitamos de esta sabiduría divina. Y la única manera en la cual nosotros podemos vivir de esta manera es estando sometidos primeramente al Señor. Que el fruto del Espíritu esté en nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, estando en la palabra de Dios, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente viviendo una vida centrada en el poder del Evangelio podemos vivir de esta manera. Pero eso no significa que siempre vamos a guiar a nuestros hijos con esta perfección que muchos podrían pensar, ¿no? Si usted ha fallado en la crianza de sus hijos, tenemos la ventaja y la bendición del arrepentimiento y del perdón. Si usted ha fallado con sus hijos, sabe que puede seguir siendo ejemplo. ¿Cómo? Cuando usted se quebranta a Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios, le pide perdón a sus hijos y comienza a hacer lo correcto. Y eso es un ejemplo y una enseñanza de humildad, que a pesar de que somos pecadores, Dios nos da la oportunidad de poder hacer lo correcto por su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos padres perfectos en nuestra iglesia. Yo no fui criado por padres perfectos, aunque creo que no me pudieron haber tocado mejores padres que los que Dios me ha dado, pero aún así no son ni fueron perfectos y estoy agradecido por ellos. Yo, aunque soy pastor, sé que no soy ni seré un padre perfecto para mi hija. Sé que aquí ninguno de ustedes tampoco son padres perfectos, pero con la ayuda del Señor, en su poder y en su misericordia, a pesar de nuestra debilidad, el Señor nos puede dar la gracia para tener hogares que honren y que glorifiquen al Señor, y hemos entonces recibido esta instrucción de cómo criar a nuestros hijos. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque a pesar de nuestras múltiples fallas, de nuestros múltiples pecados, de nuestra mucha rebeldía contra ti, tú nos amas tanto, Señor, que nos das la instrucción que necesitamos en tu palabra. Tú nos dices cómo quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría, el amor y la capacidad de poder criar a nuestros hijos con humildad y con amor y con la disciplina y amonestación del Señor, Padre. Ayúdanos, por favor, a ser ejemplos, Señor, para nuestros hijos y que ellos un día, Señor, puedan conocer al Salvador a través de nuestras vidas por nuestro ejemplo, y que tú regeneres sus corazones para que puedan tener vida en tu Hijo, que es lo que más anhelamos, Señor, su salvación. Que con sus vidas te honren y te glorifiquen, Señor. No somos perfectos, Señor, y hemos fallado y fallamos de múltiples maneras, Señor, y nos arrepentimos y nos da tanta tristeza, pero ya no somos lo que éramos antes, Señor, y por la gracia tuya somos lo que somos, pero aún sabemos que no somos lo que debemos ser. Anhelamos, Señor, cada vez más la santidad que solamente tú nos puedes proporcionar a través de la obra de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Fortalécenos y que al final de cuentas, que criemos a nuestros hijos, porque en primera instancia te amamos a ti para tu gloria, y en segunda instancia porque amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, y queremos ser de bendición para nuestro prójimo. Ayúdanos a hacer todas las cosas para tu gloria y ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica estos principios que hemos aprendido de tu palabra. Te agradecemos esto y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.